Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Se presenta su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y es un placer nuevamente compartir con cada uno de ustedes un espacio de meditación en el cual nuestro pensamiento y toda nuestra mente se eleva a los atrios celestiales. En esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas de la matutina La fe por la cual vivo. Pero antes, queridos hermanos, quiero invitarlos para que donde ustedes se encuentran puedan acompañarme en una oración. Lo primero que debemos de hacer para poder pedir discernimiento al cielo es comunicarnos con Dios mediante la oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por su infinito amor y misericordia. Gracias porque le ha placido darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, esperando que todo lo que nosotros podamos hacer en este día sea conforme a su santa y divina voluntad. Bendiga la meditación de su palabra que hemos de trazar en este momento. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar también en esta transmisión. Lo imploramos junto al perdón de nuestros pecados en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas del devocional de la matutina, la fe por la cual vivo. Y en esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a meditar en el tema, el cual lleva por título Una revelación infalible. Ahora, para empezar, queridos hermanos, vamos a definir lo que es la palabra infalible. Una revelación sabemos, ¿verdad?, que es algo que se da a conocer, ya sea por medio de visión, por medio de sueños. Entonces el Señor así ha dado muchas manifestaciones, muchas revelaciones a sus siervos en el antiguo tiempo. Ahora, ¿qué significa la palabra infalible? Cuando nosotros buscamos en el diccionario, queridos hermanos, nos damos cuenta que la palabra infalible significa, o da a entender, mejor dicho, que no se equivoca. Infalible es que no tiene error, que no tiene equivocación. Entonces, en pocas palabras, lo que Dios revela no tiene margen de error. ¿En qué vamos a basar nuestra meditación en esta hora de la mañana? Lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, capítulo número 12, versículo número 6, que dice de la siguiente manera: Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, cuando nosotros leemos esta declaración bíblica, queridos hermanos, menciona un proceso de purificación, un proceso de limpieza. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo lo que el Señor nos transmite mediante su santa palabra no tiene algún margen de error para poder decir el Señor se equivocó en esta declaración. O el Señor escudriñó fielmente cada palabra que se encuentra plasmada en sus sagradas escrituras, para que el ser humano no pudiera decir: yo no le entiendo a esto. El Señor a lo mejor quiso dar a entender otra cosa, pero no tuvo las palabras adecuadas para expresarla. O el Señor se equivocó en este punto de la Biblia. Entonces, por eso dice la Biblia, las palabras de Jehová, palabras limpias, palabras que no se pueden corregir. Plata refinada en horno de tierra es la comparación que utiliza, purificada 7 veces. Entonces, el Señor escogió, o el Señor reveló fielmente de una forma que no podía equivocarse, para que ahora nosotros, cuando escuchemos, cuando leamos las Sagradas Escrituras, podamos tener plena certeza de que lo que hemos de leer, hemos de escuchar, hemos de meditar, no tiene ningún margen de error. El ser humano en su pensamiento finito, queridos hermanos, puede equivocarse, puede errar, inclusive puede eh, colocar palabras o oraciones, llamémosle así, que pueden dar a entender algo totalmente diferente a la percepción humana.
Pero Dios, queridos hermanos, Dios no se equivocó en ninguna palabra que puso plasmada en las Sagradas Escrituras. En muchas circunstancias, en muchas situaciones, a lo mejor hay personas que pudieran decir, pero Dios se equivocó, Dios se contradice en este texto bíblico o en esta historia. Sin embargo, queridos hermanos, la palabra de Dios es infalible, no tiene error alguno. La matutina La Fe por la cual vivo dice la siguiente declaración. En su palabra, Dios ha dado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Si usted, mi querido hermano, si usted, mi querido amigo, quiere salvarse, ¿en dónde encontrará la guía para obtener la salvación? En la palabra de Dios, que ya vimos anteriormente que es infalible. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Si nosotros no consideramos la palabra de Dios con autoridad plena y con la característica infalible, entonces, queridos hermanos, es necesario que podamos nosotros analizar cada vez más nuestra vida para saber si aceptamos plenamente la voluntad de Dios. Por eso menciona, las santas escrituras deben ser aceptadas. En primer lugar, para creer debemos aceptarlas en nuestro corazón como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de la voluntad de nuestro Dios. La palabra de Dios constituye la regla del carácter. Nótese esto, queridos hermanos. La palabra de Dios constituye la regla del carácter, nos revela doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. En pocas palabras, queridos hermanos, lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras nos da a nosotros un parámetro de formación de todo nuestro carácter. Queremos nosotros tener un carácter apacible, un carácter dócil, un carácter que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontraremos nosotros esa plena guía? En las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos nosotros todo eso que es absolutamente infalible. Ahora, tinieblas espirituales han cubierto la tierra y gran oscuridad, los pueblos. Recordemos las palabras que expresa el profeta Isaías. Llegará un momento, queridos hermanos, en que tinieblas espirituales han de cubrir la tierra y gran oscuridad los pueblos. ¿Por qué? ¿A qué tipo de tinieblas y oscuridad se refiere? No una tiniebla y oscuridad literal, sino a una oscuridad eh, y tinieblas espirituales, porque los hombres ya no van a poder encontrar la verdad porque estarán tan anubilados por toda la percepción o todo lo que el enemigo pueda poner en sus mentes para poder entorpecer el entendimiento de la verdadera palabra o de la palabra que es infalible, como mencionábamos anteriormente. Tinieblas espirituales han cubierto la tierra. El profeta Isaías lo afirmaba en el momento que fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esto. Muchísimas personas ponen en tela de juicio la veracidad de las escrituras. Hay muchas personas, queridos hermanos, ahora en día que se dedican a investigar la Biblia, a escudriñar paso a paso todo lo referente a las Sagradas Escrituras. Comienzan a llenarse de vanas filosofías que al final de todo eso, al final de toda la conclusión que puedan obtener, comienzan a dar una veracidad dudosa a todo lo que la Biblia tiene en su contenido. Comienzan a acertar, comienzan a afirmar que Dios se equivocó en diferentes partes de la Biblia, que esto no puede ser así, porque no cuadra en la lógica humana. Recordemos, queridos hermanos, nuestros pensamientos finitos no podemos compararlos con los pensamientos divinos, con los pensamientos en gran escala que Dios tiene. Muchas veces cuestionamos el entendimiento, la sabiduría divina, creyendo que con nuestro propio entendimiento, con nuestro entendimiento vil y finito, vamos a poder entender a Dios. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? La declaración nos dice que muchas personas, al no comprender
específicamente lo que Dios quiere dar a entender, ponen en tela de juicio lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y comienzan a decir, mejor no lean este libro, mejor no lean este pasaje de la Biblia, no lean este capítulo. ¿Por qué? Porque más que se van a confundir. Son expresiones, queridos hermanos, que muchas veces se dicen porque no se tiene veracidad o no se comprende que la Biblia o que las Sagradas Escrituras son infalibles porque Dios así lo ha determinado y porque Dios es un Dios que no se equivoca. Ahora, el razonamiento humano y las imaginaciones eh, del ser humano, las imaginaciones que muchas veces son finitas y las imaginaciones del corazón están minando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debía darse por sentado está rodeado muchas veces con una nube de misticismo. ¿Por qué? Porque comenzamos nosotros minuciosamente, aparentemente, minuciosamente podemos nosotros comenzar a examinar cada pasaje, cada capítulo de la Biblia. Pero muchas veces, queridos hermanos, cuando nos llenamos también de filosofías vanas, en lugar de dar una interpretación acertada a las Sagradas Escrituras, comenzamos a tergiversar cada texto. Y es así, queridos hermanos, como surgen muchas doctrinas creyendo que están interpretando correctamente un pasaje de la Biblia, cuando lastimosamente están tergiversando lo infalible de Dios. Recordemos, nuestro pensamiento finito es demasiado pequeño al entendimiento de nuestro Dios. Ahora, hay una declaración, siempre en la matutina La Fe por la cual vivo, que dice de la siguiente manera: nada resalta en líneas claras y distintas sobre un fundamento de roca. Noten esto. Esta es una de las evidentes señales de los últimos días. Queridos hermanos, todo lo que se encuentra plasmado en la Biblia, lo hemos dicho en devocionales anteriores de estos días anteriores, que todo lo que menciona la Biblia gira en torno a la vida, al ministerio, la obra, la redención de nuestro Señor Jesús. Hay personas, queridos hermanos, que tratan de ser originales, dice la matutina. Hay personas que tratan de ser originales y demostrar su superior sabiduría sobre todo lo que está escrito. Es lo que les mencionaba anteriormente. Creemos nosotros que con el intelecto logrado, con las filosofías que hemos adquirido, vamos a poder dar una interpretación certera a las Sagradas Escrituras. Pero menciona aquí, hay personas que tratan de ser originales y demostrar su superior sabiduría en todo lo que está escrito. Por eso su sabiduría es necedad. Así la declara el Señor. Todo tipo de sabiduría que el hombre, en el cual el hombre se jacta, se exalta para poder así interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia lo condena como necedad. Nadie puede perfeccionar la Biblia presentando sugestiones de lo que el Señor quiso decir o debió decir. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos tan culpables cuando al momento de explicar, al momento de poder resaltar un texto de las Sagradas Escrituras, podemos decir o pudiéramos decir, Dios, en lugar de haber dicho esto, mejor hubiese dicho estas palabras. Nosotros, queridos hermanos, tratamos muchas veces de poner las palabras, nuestros pensamientos propios, a los pensamientos o palabras plasmadas por el mismo Dios, creyendo o pensando que nosotros somos más infalibles que nuestro Dios. Qué gran error, queridos hermanos, pensar que nuestra vana sabiduría, nuestra vana filosofía puede superar al entendimiento de Dios. Nadie puede perfeccionar la Biblia, presentando sugestiones de lo que el Señor quiso decir o debió decir. No olvidemos eso, queridos hermanos. Ahora, yo acepto la Biblia tal como es. Es la palabra inspirada. Creo en su exactitud a través de todas sus páginas. Esa, queridos hermanos, debe de ser siempre nuestra afirmación. Creer en la veracidad o creer en lo infalible que es
cada palabra escrita en las Sagradas Escrituras. Este sagrado libro, queridos hermanos, ha resistido los asaltos de Satanás, quien se unió con los hombres malvados para rodear de nubes y oscuridad todos los escritos de carácter divino. Hubo una época, queridos hermanos, en la cual se prohibió la lectura, la distribución de la Biblia. Sin embargo, a pesar de todo ello, muchos hombres que son considerados ahora en la historia como mártires de la fe, dieron su vida inclusive para que ahora usted, querido hermano, querido amigo y mi persona podamos tener al acceso a la accesibilidad de una preciosa Biblia. Ahora, preguntémonos, queridos hermanos, si cada uno de los que están acompañándonos en este devocional matutino posee una Biblia o tiene una Biblia a la mano, preguntémonos en este momento, ¿estoy creyendo en que cada palabra de Dios es infalible? ¿Estoy creyendo en que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es verídico, es real, no tiene margen de error? O mejor preguntémonos también, queridos hermanos, ¿valió la pena que todos aquellos hombres que entregaron su vida pudieran haberlo hecho con la voluntad o con el buen deseo de que ahora usted lea la Biblia o tenga acceso a ella? Queridos hermanos, valoremos el sacrificio que muchos hombres en la historia hicieron para que ahora usted y yo tengamos con facilidad acceso a las Sagradas Escrituras. Este sagrado libro, queridos hermanos, a través de la historia ha resistido todos los ataques de Satanás. Pero recordemos, queridos hermanos, la luz siempre prevalecerá en medio de las tinieblas. Pero el Señor ha preservado, el Señor y siempre lo será. El Señor ha preservado por medio de su milagroso poder este libro sagrado como el guía o carta para toda la familia humana, a fin de mostrarles el camino al cielo. ¿Quiere usted, mi querido hermano, mi querido amigo, ir al cielo? Esforcémonos para que este libro que contiene una revelación infalible pueda ser nuestro mayor tesoro en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos pueda bendecir, queridos hermanos, para que podamos nosotros valorar todo lo que el Señor hizo o tiene a su disposición para que ahora nosotros podamos gozar de este sagrado libro. Vamos a finalizar este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos, por favor. Dichoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana, gracias le damos por habernos permitido el desarrollo de este devocional matutino. Ayúdenos a comprender que cada palabra plasmada en sus escrituras es infalible, no tiene ningún margen de error. Usted es certero, querido Padre, usted no se equivoca en todo lo que ha plasmado en su palabra. Ayúdenos a valorarlo, a atesorarlo en nuestra mente y corazón. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en el estudio de este devocional. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, es así como hemos finalizado el estudio de un devocional más en esta hora de la mañana, esperándolos el día de mañana si el Señor nos presta la vida con un nuevo estudio. Bendiciones para todos.